Bien, en la lección anterior estuvimos aplicando algunos colores y creando algunas variaciones de nuestro BSDF principal, es decir, de este bloque de shaders. Ahora vamos a entender un poco mejor cómo funcionan algunos de los comportamientos que traen estos shaders y vamos a tratar de aplicar también algunas de las texturas para tener un plano general de todo lo que es el tema de colorización y cómo funciona. Algo importante también que debemos tener en cuenta es lo siguiente: estos nodos aparecen con unos tonos de colores grises, morados, verdes, y significan que ahí es donde va una conexión de ese mismo punto, preferiblemente. Hay algunas excepciones, pero regularmente deben conectarse los nodos de color con su respectivo nodo de color, como lo decía, de derecha a izquierda. Entonces, en este momento tenemos 4 materiales que hemos creado. Hemos visto cómo funcionan algunas de las propiedades del shaders. Hemos agregado algunos de los materiales predeterminados por defecto. Vamos a seguir conociendo algunos otros. Tenemos mi material. Este material tenía un shaders de reflectivo. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a decir ahora, por ejemplo, que nos crea una textura de ladrillos. Entonces fíjense que todos los shaders de texturas no son verdes, ¿sí? No son shaders principales, no son shaders preestablecidos, sino que son texturas a las que se les puede escalar y se les puede trabajar todas sus proporcionalidades. Hablamos de sus ejes vectores y sus ejes de tonos de color. Incluso aquí yo pudiera agregar más shaders de color y combinarlos directamente en esos nodos amarillos. Entonces vamos a desconectar un momento este BSDF principal y vamos a decirle que esa textura de ladrillos, ¿sí?, se aplique a la superficie, y fíjense que ahí tengo mis ladrillos aplicados a mi esfera. Vamos a ocultar estas tres un momento. Tecla H para ocultar. Recuerden que H es hide en inglés. Y aquí tengo mis ladrillos aplicados y aquí tengo todas mis propiedades. Entonces yo pudiera decirle, por ejemplo, que me amplíe o me reduzca la escala. Puedo cambiar el tamaño de mis ladrillos, puedo suavizarlos, puedo cambiar su desviación, puedo modificar el ancho, incluso puedo modificar los tonos. Vamos a buscar un tono un poco más estilo de ladrillo, algo como esto, y puedo jugar con el desplazamiento, ¿sí?, mi frecuencia, entre otros. Así se vería nuestro primer material predeterminado. Vamos a agregar otro. Vamos a decir, por ejemplo, textura, y le vamos a agregar ahora un mousse grade. Vamos a desconectarlo, vamos a borrarlo, y aquí tenemos nuestra segunda textura, exactamente igual. Puedo hacer lo mismo, puedo escalarlo, puedo mejorar los detalles, puedo mejorar las dimensiones, simplemente con tener esto. Vamos a agregar una textura diferente que se llame un Voronoi, por ejemplo, y ya se lo voy a aplicar. Algo interesante es que podemos aplicar nuestros shaders directamente a la salida de material presionando las teclas Ctrl Shift sin necesidad de arrastrar el nodo. Entonces me voy a venir al Mousse Grade, por ejemplo, presiono Ctrl Shift y él automáticamente se aplica. Vengo a mi BSDF reflectivo. Organicemos la primera. Vamos a dejar esto un poco organizado, así se ve mejor. Ctrl Shift y ahí tengo pues la aplicación de mis materiales sin necesidad de desplazar el nodo hasta el final, ¿no? Algo interesante también que debemos tener en cuenta es que los materiales, cuando los creamos, que los tenemos cliqueados, si nosotros pasamos por encima de ese nodo de conexión,
automáticamente él va a interpretar que hay un material que se quiere conectar. Si nosotros llegáramos a soltar nuestros shaders encima de ese cable, él inmediatamente nos va a hacer una conexión. Pasamos por encima y lo dejamos. Debemos tener mucho cuidado porque pudiéramos conectar sin darnos cuenta algún material cuando lo estamos creando, y luego pudiéramos tener muchísimos shaders si no sabemos dónde está el detalle o el cambio debido a una conexión innecesaria. ¿Sí? Entonces vamos a desconectar un momento, Shift Control, y ahí tenemos ya nuestra conexión para tenerlo en cuenta. Entonces aquí tengo mis texturas y de esa manera pues puedo aplicar texturas predeterminadas. Vamos a borrarlas. Vamos a borrar este también. Vamos a crear dos texturas. Vamos a hacer una de vidrio y le vamos a decir también, va a ser uno principal, entonces uno por defecto que sea de color rojo, puede ser, que es más fácil trabajar por los rojos. Entonces fíjense algo interesante, yo tengo un shaders principal y tengo un shader principal pero de vidrio. ¿Qué sucede? Solamente tengo uno conectado. Si yo quisiera que este vidrio fuera rojo, yo pudiera intentar conectarlos los dos a la superficie, pero no me va a dejar por una sencilla razón, porque solamente se admite un shader principal. Entonces, por más que lo intente, no me va a dejar el sistema. Para esto debemos crear algo que nos permita, o más bien agregar un elemento que nos permita recibir la entrada del SDF vidrio y que nos permita recibir la entrada a nuestro principal, y que ambos tengan una salida a nuestro material. Bien, para poder nosotros agregar una combinación tenemos las propiedades de agregar, o podemos decirle también Shift A para adicionar. Entonces nos vamos a nuestro sombreador o nuestros shaders y buscamos la opción que dice sumar sombreadores. Entonces fíjense que lo que está haciendo esta opción sencillamente es dejar dos entradas y una salida. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es decirle que nuestro vidrio se conecte a ese mix y que estos tengan una sola salida, ¿sí? Para que nuestra conexión quede totalmente completa. Entonces miren que tenemos nuestro vidrio de color rojo con una textura bastante interesante, bastante agradable, y la cual nosotros podemos modificar simplemente manejando cada uno de los shaders. Yo puedo decirle que se vea más estilo vidrio, que se vea mucho más mate, que maneje el nivel de brillos, que tenga otro tono, que no maneje rugosidad o que maneje muy poca para en cuanto al vidrio, y que maneje la distancia de su year, que es básicamente toda la profundidad que se refleja de nuestro exterior. Ahí está, voy a dejarlo así y listo. Sencillamente tengo mis dos shaders conectados a un sombreador principal y este va a ir a nuestra salida, todo en un orden lógico, todo en una manera de ser. Fíjense, si yo no quisiera tener este de vidrio, por ejemplo, yo pudiera agregar un shader nuevo. En este caso vamos a decirle que sea reflectivo. Vamos a desconectar este shader y le vamos a decir que se conecte ahí nuestro reflectivo. Entonces fíjense que aquí ya tengo un tono muy diferente. Entonces, todo ello es con relación a lo que necesitemos cuando estemos modelando. Entonces es cuestión de cada quien decidir cómo empieza a utilizar sus shaders. Vamos a hacer que no se vea tan intenso ese canal. Y listo, ahí tenemos ya nuestra primera sección de shaders, donde podemos combinar shaders. Incluso pudiéramos agregar muchas más opciones, que las vamos a ir haciendo, pero vamos a empezar con la sección de modelado para poder agregar algunas de las texturas.
Hemos trabajado hasta ahora solo materiales, entonces ya es momento de que comencemos a trabajar algunas texturas. Para eso vamos a buscar en internet algunas texturas y las vamos a importar. Es importante que entendamos lo siguiente: las imágenes se descomponen en diferentes elementos, ¿no? Tenemos un color principal, un color base. Lo que vamos a tratar de hacer es conseguir este mismo efecto que se encuentra aquí, ¿sí? Totalmente rocoso, totalmente corrugado. Para eso tenemos nuestra base de color, que esta va a ser la textura que vamos a utilizar. Tenemos algunas alturas que le podríamos agregar a nuestro elemento. Obviamente necesitaríamos unos normals para la absorción de luz, y por último algo que sea el tipo de rugosidad con el que vamos a trabajar. Entonces, con estos materiales principales nosotros vamos a comenzar a darle forma a nuestra textura, a nuestro elemento. Vamos a desconectar, vamos a quitar shaders, vamos a quitar refractivos, solamente vamos a dejar nuestro principal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a importar nuestros elementos. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra base de color. Fíjense que automáticamente cuando nosotros importamos la imagen, él nos aparece el nombre de la imagen, todas sus propiedades y un enlace que pudiéramos utilizar para recambiar la imagen si necesitáramos, junto con su espacio de trabajo. Entonces tenemos nuestra base de color. Sencillamente lo que vamos a decirles es que como esto es color, se conecte a nuestro color principal, porque necesitamos que esto vaya obviamente a nuestro color principal, y así de simple ya tenemos una textura aplicada, una textura que se ve muy bien, que pudiéramos dejar por ahora de esta forma, y tendríamos texturizado bastante bien nuestro elemento. Sin embargo, como queremos llevar esto a una escala un poco más atractiva, vamos a darle un poco más de profundidad, ¿sí? Entonces para eso nuestra siguiente imagen que vamos a importar va a ser nuestra imagen de roughness, ¿sí? Esta imagen de roughness nos va a ayudar a eliminar los brillos innecesarios que nos está dando la luz de nuestro exterior, y vamos a poder controlar nuestro material. Entonces nuestro roughness vamos a conectarlo lógicamente con lo que es nuestra rugosidad, ¿no? Porque eso es lo que significa. Entonces vamos a agregarlo a nuestra rugosidad, y fíjense que aquí ya podemos mirar qué tanto brilla nuestro material, y podemos controlarlo nosotros diciéndole que eso no es un color, ¿sí? Que eso es totalmente mate, porque ahora que ingresemos nuestros normales, nuestro volumen, necesitamos que no haya brillos, pero que sí genere sombras. Entonces por esa razón debemos dejar afectada nuestra rugosidad. Entonces ahora ya tendríamos, fíjense, nuestra textura se ve bastante mate, recibe absorción general de luz, pero no genera brillos. Este es nuestro segundo elemento, y por último vamos a agregar para este ejercicio un normal, ¿sí? Ahí tenemos nuestro normal, y nuestro normal lo vamos a conectar con nuestro normal. Y fíjense que ahora ya tenemos mucha más altura. Vamos a decirle que esto no es un color. Ya ahí tenemos nuestro elemento que se ve lógicamente con muchísima más altura, más relieve. Se ven las grietas de manera casi que perfecta. Vamos a bajarle especular. Si no necesitamos que tenga ese tipo de brillo, no necesitamos brillo tampoco. Y fíjense que así de simple tenemos una textura bastante interesante, y hemos hecho algunas conexiones que no es que estén mal, pero que necesitan ser acondicionadas. O sea, hasta ahora tenemos nuestra textura ya aplicada, se ve bastante bien, pero debemos tener en cuenta que en lo posible nuestros conectores deben conservar nuestro mismo color
para poder controlarlo de mejor forma. En este caso nuestro normal está de un conector amarillo, un conector morado, pero nosotros no tenemos forma de alterar o modificar esta altura o esa recepción de luz. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es agregar un convertidor que nos permita a nosotros controlar ese tipo de texturas. Para eso tenemos esta opción que se llama mapa de normales. Vamos a colocarlo por aquí en un ladito. Fíjense que el mapa de normales tiene una salida que es morada, combina perfectamente con normal. Tenemos una salida amarilla de color que combina exactamente con esto. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar, lo vamos a meter en la mitad y él nos va a hacer la conexión automáticamente. Fíjense cómo se soluciona ese tema de luces y de brillos que tenemos. Simplemente con modificar nosotros aquí la intensidad, ahora sí tenemos control sobre la profundidad de nuestros elementos. ¿Sí ven? Entonces si yo lo quiero que se vean un poco más agrietado, pues sencillamente subo la intensidad. ¿Sí? También tengo muchas otras propiedades. Yo puedo decir si la quiero repetir, si la quiero en forma de caja. ¿Sí? Todo eso va a ser dependiente de la necesidad que tú tengas. En este momento no lo necesitamos, simplemente queremos dejarlo que se vea bastante grietado. Y así quedaría nuestra primera conexión. Vamos a minimizar este momentico y vamos a agregar nuestro último toque final, que es la altura. ¿Sí? Esta altura vamos a conectarla con precisamente el desplazamiento de nuestro objeto, ¿sí? Porque necesitamos que esas profundidades, esas grietas se aprecien. Miren cómo se ve bastante robusto. Vamos a desconectarlo, vamos a conectarlo, ¿sí? Entonces miren cómo la absorción de luz cambia de manera inmediata. Sin embargo, aquí tenemos también una conexión, y es que nosotros en algún momento vamos a querer modificar las alturas, o sea, todo ese height, para modificar las sombras o para generar algún tipo de variación. Entonces aquí no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Porque necesitamos un manejador o un convertidor que nos permita a nosotros regular eso. Vamos a agregarlo con un vector que lleve el mismo nombre, ¿no? Desplazamiento. Entonces fíjense que aquí ya mi desplazamiento, vamos a colocarlo aquí, y vean cómo ahora yo puedo controlar la altura, controlar los niveles, controlar su escala, ¿sí? Puedo generar diferentes superficies sencillamente con esta opción de desplazamiento. Entonces de momento nuestro shaders quedaría, vamos a desplegarlo, se ve bastante grande, pero en realidad simplemente son conexiones básicas que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces no le tengas miedo a los shaders, puedes crear muchísimas opciones interesantes. Nosotros solamente con un grupo de imágenes, mira, hemos creado una textura bastante buena. Vamos a agregar un plano, porque me interesa saber cómo se va a ver. Así, este es mi plano, porque lo que nos interesa saber es que a pesar de que hayamos aplicado nuestros shaders bien o como queremos que se vea, hay que recordar que nuestra salida principal es nuestra salida de render, esta que se encuentra aquí, y que por tanto es ahí donde nosotros tenemos que terminar de revisar los ajustes, porque nuestra vista de shading o de shader simplemente nos va a dar una idea general de cómo se comporta el material, pero el resto de temas como absorción de luz, sombras y profundidades solamente la previsualizaremos en nuestra vista de render. Y como podrás darte cuenta, en este momento no tenemos luz. Vamos a crear una, Shift A, vamos a crear una luz. Aquí tengo mi luz de sol. Lo que voy a hacer es simplemente modificar esa luz de sol. Si no tienes las herramientas, pues presionas la tecla T para que puedas sacar ahí esas opciones. Y aquí yo tengo mi luz de sol. Vamos a subirlo un poquito más. Vamos a cambiar la dirección.
y así se verá nuestro objeto. Vamos a agregar un poco más de luz. Para ver qué tanta absorción tiene. Fíjense ahora sí como nuestro material recibe la luz en todas las secciones de normales, incluso nos genera una sombra que se ve bastante bien. Creería yo que es un terreno que se puede utilizar sin ningún problema. Vamos a darle un poco más de salida, vamos a acomodar todos estos objetos para ver una salida real. Vamos a sacar el menú, nos vamos a vista, le decimos bloquear a cámara, esto ya lo expliqué en uno de los videos anteriores. Vamos al objeto, presionamos 0 para ver nuestra cámara y para poder previsualizar nuestra salida de render final. Entonces listo, a ver, quiero que el objeto se vea de esta forma y finalmente configuro la salida de mi render al máximo, ¿sí? En la opción de Cycles. Estás usando GPU, pues activa la opción de GPU y tenemos que, debes recordar que la cantidad de muestras se van a apreciar en la parte izquierda. En este caso tengo solamente 1024 samplers, pero se ve bastante bien mi material, solamente tengo una luz, entre otras cosas. Vamos a ponerlo un poco más de cerca. Esperemos que haga un remuestreo de nuestra imagen. Y ahí tenemos nuestra textura. Se ve bastante interesante, se ve bastante bien. Vamos a seguir trabajando en el tema de texturas. Entonces ha llegado el momento de crear algunas formas poligonales interesantes para empezar a aplicar colores, aplicar texturas. Entonces, si no has podido observar algunas de las lecciones anteriores, te invito a que primero las observes, darle un repaso, sigue los ejercicios para cuando llegues a esta sección de modelado, que es la que vamos a iniciar, sea mucho más sencillo para ti porque ya te conoces las herramientas, te conoces algunos comandos rápidos que también explico, y de aquí para adelante simplemente vamos a ir avanzando, creando formas poligonales, nuevas opciones, y muchas de las nuevas opciones son solamente atajos rápidos. Entonces es importante que analices las lecciones primeras para que te puedas contextualizar en cuanto a la forma en cómo trabajamos en Blender. Todo por ahora, nos vemos en la siguiente lección. En la siguiente lección vamos a comenzar a modelar objetos.